Soy la doctora Berenice Rivera. Si amas oír, escucha esto. Una iniciativa de IMON creada para informar, educar e inspirar a todas las personas que viven, acompañan o se enfrentan al reto de la pérdida auditiva. El día de hoy tengo una invitada especial, es la doctora Stephanie Müller. Ella es médico radiooncóloga. Ella es egresada del Hospital General y actualmente trabaja en la Naval y nos va a acompañar el día de hoy para hablar sobre un tema que es poco abordado, pero que es muy importante, que es el cáncer que afecta al oído y cómo la radioterapia puede impactar directa o indirectamente a la salud auditiva de nuestros pacientes. Y pues también vamos a hablar acerca de la necesidad urgente de una comunicación estrecha entre especialistas para asegurar un seguimiento real, no solo clínico, sino también humano. Entonces, doctora, muchísimo gusto. Bueno, Stephanie, eres una gran amiga y la verdad es que tenía muchas ganas de tenerte aquí. Sí, lo hemos estado planeando desde hace tiempo. Yo creo que pues la necesidad de esta conversación la vimos ya desde hace un ratito, ¿no? Desde hace un año precisamente. Sí, claro. Y sabemos que es algo que los pacientes se ven afectados tanto por los tratamientos como radio, quimio, sobre todo en su calidad de vida, ¿no? Ujú. Y algo que también, pues, que lo hemos comentado miles de veces, ¿no? Realmente el cáncer de oído es muy difícil tanto de detectar como realmente de que se presente como tal. Entonces, recuerdo que me comentabas porcentajes. Entonces, sí me gustaría más o menos que les explicaras a nuestros escuchas qué qué tanto es posible que tengan un cáncer de oído. Y también, ¿qué es lo que puede afectar también a la audición de algún otro tipo de cáncer? Claro, los tumores primarios de canal auditivo son muy poco frecuentes. La frecuencia es 0.02, 0.05% de todos los cánceres de cabeza y cuello. Entonces, al ser un porcentaje tan bajito, no hay unas guías específicas sobre el tratamiento. Hay algunos reportes clínicos, de 3 o 4 casos, a lo mucho. La verdad es que es todo un reto tratar a los pacientes porque la sintomatología puede ser lo mismo que una otitis, secreción, disminución de la audición, que no que es continuo, que no mejora con los tratamientos establecidos. Entonces, en ese sentido, pues no es así un tumor que se salga del oído y nos esté gritando tumor, ¿no? Claro. Entonces, la verdad es que la gente deja mucho este tipo de lesiones crecer y avanzar, y el problema es que no crecen hacia afuera, muchas veces crecen hacia adentro, hacia la parte ósea, y eso es cuando empiezan a involucrar más que nada estructuras, incluso llegan al cerebro, ¿no? Entonces, la verdad es que la sintomatología es muy poco específica. Y ya conforme la tecnología ha avanzado, se ha determinado que pues sí, el tratamiento más frecuente puede ser la radioterapia en conjunto con algunos medicamentos por parte de los oncólogos médicos. Claro, bueno, y principalmente este tema surgió hace ya más o menos un año o un poco más, justo por un paciente que tuvimos que compartimos, perdón, que llegó con nosotros porque tenía un crecimiento extraño en el oído. Al principio decía, es que pues me sale como algo de cerilla ahí y se tapa y se tapa. Y nosotros fue así de, no, es que esto no es cerilla, es un crecimiento de piel. Entonces decidimos hacer cirugía, bueno, el doctor Corbera decidió hacer una cirugía y cuando estábamos retirando ese tumor, fue una consistencia extraña y a él le llamó mucho la atención. Y evidentemente, al ser tú una de mis mejores amigas, pues me comuniqué contigo y me dijiste, no, sí, envíalo, yo lo reviso porque la mayor parte de estos cánceres son tratados por radioterapia, ¿no? Es, ¿Qué tipo de cáncer encontramos ese día con el paciente? en, este, en este caso fue un tumor de epidermoide de conducto auditivo. Esa es la Y, estirpe. Uh-huh. ok, ¿y cuántos, o sea, porque ese 0.02%, 0.2% de cáncer de oído es muy pequeño?
¿Hay Es correcto. cáncer canal auditivo externo? ¿Hay reportes de cáncer de oído medio o algún otro tipo de reportes de ese estilo? La verdad es que casi no hay, o sea, sí sería muy raro y a veces como son lesiones internas, Ujú, muchas veces no determinamos bien el sitio del primario, porque como te comentaba yo, se va mucho hacia la parte ósea o hacia la parte de la retrofaringe y entonces es mucho más frecuente un tumor de retrofaringe o de la vía aerodigestiva que de oído. Ah, o sea, entonces esas pueden crecer hacia el oído y darnos este tipo de infecciones. Bueno, Es no de correcto. infecciones, sino de Es afecciones. sintomatología. Ok, Ujú. de sintomatología. Y por ejemplo, en este caso, el tratamiento indicado para este tipo de cáncer, el cáncer epidermoide de conducto auditivo externo, es radioterapia. Es correcto. ¿Y qué es lo que haces en la radioterapia? ¿Cómo abordas este tipo de cáncer? Fíjate que gracias a Dios la tecnología ha aumentado muchísimo. Generalmente fusionamos imágenes. Tenemos ahorita la ventaja de funcionar imágenes funcionales como el PET, imágenes que tienen una mejor definición de tejidos blandos como resonancia magnética y la tomografía clásica. Y Ujú, entonces al tener la información de estos tres estudios y poderlos fusionar, determinar dónde está la actividad tumoral, cómo afectamos el resto de las estructuras del oído, ¿no? Finalmente tenemos que cuidar mucho la cóclea ujú. para que el oído, si alguna otra estructura no se ve dañada, pues se pueda preservar, ¿no? La audición. ¿Y qué es lo que haces durante la radioterapia? Porque hay pacientes a los que les tienes que hacer también algunos marcajes para saber en dónde tienes que mandar la señal, ¿no? Y tus aparatos son súper evolucionados y súper tecnológicos y tienes que tener una preparación enorme para todo esto, ¿no? Claro que sí, como te estaba yo comentando, la cuestión de los estudios de imagen, parecemos radiólogos y aparte radiooncólogos porque tenemos que ser truchos ya, médicos nucleares, ¿no? Saber dónde está la actividad, del SV, y hay muchos estudios al respecto de dónde otorgar la mayor dosis de radioterapia. Independientemente de esto, pues hacemos una máscara, ya Ok. sea para fijar al paciente, para que esté súper quieto durante el tratamiento, que el rayo de tratamiento no se vaya más adelante, más atrás, de un ladito, de casualidad no le dé ese día porque estornudó el paciente. La verdad es que los controles de calidad son muchos. Utilizamos una base de cráneo, la máscara termoplástica y a veces algo para fijar el movimiento de la mandíbula, que aunque pareciera pequeño, también nos puede impactar en el tratamiento. Entonces, ya una vez que está esta parte de cómo fijar, cómo mantener el tratamiento, hacemos un plan de tratamiento con los físicos. Ellos determinan cómo puede entrar la dosis de radiación, qué dosis va a llegar a los demás órganos, a los ojos, a los cristalinos, a la vía óptica, a la cóclea, como habíamos mencionado, al sentido del gusto, a la boca, todo, 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 con la intención de que el paciente tenga la mejor calidad de vida, que no tenga algún otro sentido afectado posterior a la radioterapia y pues obviamente se utilizan diferentes tipos de energías, ¿no? Aquí en México tenemos la energía de fotones, en Europa, en Estados Unidos, en muy pocos lugares en Latinoamérica tenemos lo que son protones, que también hay estudios hechos con ese tipo de energía y la verdad es que los resultados han sido buenos, ¿no? Ok. En cuanto al tratamiento de no solamente los tumores primarios de conducto auditivo, sino todos los demás de la nasofaringe, cavidad oral, todo lo que son los cánceres epidermoides o adenocarcinomas de cabeza y cuello. Ok. Y generalmente, por ejemplo, afortunadamente, pues yo te tengo a la mano, ¿no? O sea, yo te tengo a un mensaje de distancia. Generalmente, cuando estamos lidiando con este tipo de enfermedades, ¿qué haces tú para que en el equipo multidisciplinario estemos o estén siempre en contacto para que todo esto fluya y el paciente pueda sentirse cómodo con todos los especialistas que están llevando su caso?
Lo ideal es estar en un hospital donde haya una unidad funcional. ¿Qué quiere esto Ujú, quiere decir? Por ejemplo, los tumores de cabeza y cuello, tenemos un cirujano oncólogo especializado en cabeza y cuello, otorrinos, oftalmos, patólogos bucales, odontólogos, cirujanos maxilofaciales, radiooncólogos, oncólogos médicos, y todos estos nos dedicamos a hacer una valoración integral del paciente, ¿no? Si es un paciente que ya de repente tiene algún problema odontológico y que tiene focos infecciosos, o que tiene, no sé, algún compromiso de la vía visual y no es tan, vemos cómo se puede salvaguardar el resto de la vía visual. Entonces, sí es importante la valoración integral de los pacientes. Esto ya, la verdad es que en los últimos 5 años ha sido mucho más común encontrar estas unidades funcionales, tanto en medios públicos como en medios privados. El problema es cómo llega el paciente a estas unidades funcionales, ¿no? El problema es que los otorrinos o de repente dice, ah, pues yo lo opero, ¿no? ujú. ¿Y dónde se va la muestra? Pues ¿Quién quién sabe, sabe? ¿no? Ujú. Entonces, sí es importante que el otorrino, que es el médico o el médico con el que de primer contacto, el médico general, pues obviamente tenga la sospecha o la posibilidad de sospechar de un cáncer para poder enviar al paciente a donde es adecuado. Sí, principalmente porque sí es muy importante la biopsia, ¿no? El hecho de saber eh, qué tipo de cáncer es y incluso, por ejemplo, en el caso del cáncer como tal, a lo mejor tener información de nódulos linfáticos, etcétera, que te puedan dar más información de si puede estar teniendo ya metástasis a otros lugares, ¿no? Claro. ¿Qué es lo más frecuente en cabeza y cuello? O Ok. sea, la vía de diseminación más frecuente son los ganglios linfáticos del cuello, ¿no? Y entonces Ok. lo valoramos, la enfermedad se valora en cuanto a los estadios más avanzados, como van bajando hacia el tórax, ¿no? Ok, y por ejemplo, yo sé que es muy raro también el tipo de cáncer de oído, pero ¿cuáles son las zonas de metástasis más comunes, por ejemplo, del cáncer de oído? Los ganglios más frecuentemente afectados son los retroauriculares, Ujú. los preauriculares y el nivel uno, Ok, ¿no? Que es esta parte. como la mandíbula. Y a lo mejor Exacto, pueden sentir como bolitas en esa zona, ¿no? es correcto. Pero eso es cuando ya está muy avanzada la enfermedad, ¿no? Sí, en estos casos sí, porque generalmente la vía de crecimiento es infiltrativa hacia lo corregional, ¿no? Se van hacia la mastoides y de ahí pues a donde incluso pueden penetrar y atravesar a lo que ya es el cráneo, ¿no? Claro. Y podemos presentar algún otro tipo de problema cerebral y a lo mejor el paciente ni siquiera sabe que está teniendo un tumor cancerígeno y él puede estar presentando otro tipo de, pues, de síntomas, ¿no? Ajá, es correcto. Muy bien. Oye, Stephanie, y por ejemplo, ¿tú cómo, o sea, evidentemente yo sé cómo trabajamos tú y yo, Ujú. pero cuando estás, por ejemplo, en el Hospital Naval, ¿cómo trabajas con el servicio de audiología y el servicio de otorrinolaringología? ¿Cómo tienen juntas? ¿Qué es lo que hacen para tratar a estos pacientes de manera integral? Tenemos un comité Ujú. oncológico cada jueves. Ok. Y en este caso se solicita que también somos un hospital de enseñanza, entonces que los residentes, como parte de su formación, conozcan el caso, lo presenten ante los especialistas y de ahí también hagan una reseña del tratamiento, ¿no? Entonces, Ok, desde ahí está conformado por cirujano oncólogo, oncólogo médico, radiooncólogo y los especialistas que a veces, digo, no siempre utilizados, por ejemplo, al cirujano plástico, ¿no? Entonces, de manera anticipada se comenta el caso que se va a presentar y ya todos sabemos a lo que vamos. Incluso pues ya llevas avanzado una investigación, si es que un refresher, ¿no? Del caso, si es que no estás actualizado. Y ahí discutimos los casos, ¿no? Y también determinamos la secuencia.
¿no? Ok. Y de lo que es necesario, y eso nos ayuda a hacerlo de manera como más ordenada y en un Ujú. menor tiempo. Y eso para nosotros es muy importante, la atención en breve de los pacientes oncológicos. Y, por ejemplo, cuando estás tratando con pacientes que a lo mejor tienen que no es un cáncer de oído, es un cáncer de cabeza y cuello. Y Ujú. estás dando radioterapia y sabes que, y porque los físicos te dijeron, sabes que este tipo de radioterapia puede llegar a afectar a la cóclea. ¿Cada cuánto le das seguimiento o le pides al audiólogo que le dé seguimiento a la audición de estos pacientes? Por guías, nosotros generalmente vemos a los pacientes cada 2 o 3 meses durante los primeros 2 años. Eso Ok, es. Y ya la audiología generalmente son servicios un poco saturados, ok. entonces generalmente cada 6 meses. Ok, y si por ejemplo no fuera un servicio 100% saturado, bueno, que tuvieras la oportunidad de solicitarlo, ¿cada cuánto sería recomendable solicitarle audiometrías? La verdad es que no se ve gran diferencia Ok, entre 2 o 3 meses. La toxicidad, la ototoxicidad es generalmente a largo plazo, ¿no? Sobre ok. todo si combinamos tratamientos con quimio. Entonces, los primeros datos de disminución de la audición lo vemos a 2 años. Ok, entonces después de que tú lo estás viendo cada 3 meses durante 2 años, es a lo mejor en ese momento en donde las consultas de audiología deberían de a lo mejor ser un poco más seguidas. Exacto. Sobre todo porque, bueno, eso ya lo determina el especialista, ¿no? Ujú, El punto es tener un estudio previo al ujú, tratamiento, ¿no? Un estudio basal. De ahí, después del tratamiento, inmediatamente, ¿no? ujú. Y entonces, conforme se va avanzando en esas valoraciones de cada 6 meses, ya cuando empieza a haber una disminución, dice, no me está gustando, Claro. entonces es cuando ellos pueden acortar el seguimiento, El ¿no? seguimiento, claro. Oye, y bueno, muchas veces en los pacientes que reciben terapia de radiooncología también llevan quimioterapia, ¿no? Junto. Sí. Y incluso muchas veces tú eres como el segundo de a bordo, ¿no? O sea, Ujú. realmente empieza el oncólogo clínico y tú eres la que termina muchas veces los tratamientos. En el caso del cáncer de oído, tú eres el primero a bordo. O sea, tú con tus rayos poderosísimos funcionas como casi como un bisturí tratando de quitar estas células cancerígenas, ¿no? Más Es o correcto. menos, ¿cuánto tiempo tarda cuánto tiempo tardas, perdón, en Ajá. saber tú que ya erradicaste todo y que ya lo puedes dar de alta? Generalmente son 5 años, pero Ok. la verdad es que nosotros damos seguimiento a los pacientes más allá de esos 5 años de manera anual, Ujú, porque sabemos que hay factores de riesgo, ujú, ¿no? Para cada cáncer que lo hacen más agresivo, ¿no? ok, Sobre todo la localización, ¿no? En estos casos de que no te da pie abrir y quitar un tumor como si fuera no sé, un cáncer de mama, una lesión en la piel, ¿no? Está dentro del cráneo, entonces sabemos que esto es un alto riesgo, ¿no? Y claro. por pequeño que pueda parecer 0,2 centímetros, 0,3 centímetros, pues obviamente complica el tratamiento. Claro, porque incluso el oído es una cavidad muy pequeña. El Ujú. abordaje no siempre es fácil dependiendo del lugar en donde encuentras el tumor y entonces sí tienes que ser muy cuidadoso y darle mucho seguimiento. Oye, Steph, ¿y em, qué es lo que haces realmente cuando el paciente no sigue las instrucciones? Que, porque tenemos varios pacientes, bueno, tenemos un paciente en específico que ha estado teniendo hay unos problemitas porque se ha enterado porque tengo cáncer, entonces voy a probar con acupuntura y ahora voy a probar con esto otro y voy a probar con miles de cosas. Y a veces eso, en lugar de ayudarle, lo perjudica. ¿Qué es lo que le recomiendas a los pacientes cuando empiezan a hacer este tipo de experimentos?
Pues nosotros tenemos que tener esa sensibilidad para comentarles a los pacientes y estar abiertos, ¿no? Ujú, Muchas veces, antiguamente era lo que dice el médico y si lo desobedece se va a enojar y entonces casi casi te va a quitar el tratamiento, ¿no? ujú, Finalmente nosotros hemos aprendido que esa no es la vía, que debemos ser sensibles ante las dudas, ante lo que inunda al paciente es un claro, miedo cuando escucha la palabra cáncer, que es un miedo de muerte, ¿no? sí. Incluso y muchas veces. Entonces, el hecho de buscar terapias alternativas es porque pues están tratando de salvar su vida muchas veces. Ujú, Entonces, tenemos que ser abiertos en la consulta y decir, mire, nosotros, finalmente, este es un tratamiento que usted está eligiendo, ¿no? Usted está aquí porque quiere este tratamiento, porque yo le puedo respaldar lo que yo estoy haciendo con muchos estudios, con muchos artículos, con guías, en caso de que existan. Y, pero yo entiendo que usted quiera buscar. Hay cosas tan sencillas como un té, ujú, ¿no? Podemos decirle, bueno, este té no hay ningún problema, la cúrcuma, pero hay cosas que luego se empiezan a complicar, ¿no? El veneno del alacrán azul, de la víbora de no sé qué, los hongos de no sé dónde, entonces que a veces nos dan toxicidades, incluso hepáticas, hematológicas, gastrointestinales, ¿no? El paciente empieza a vomitar, no sabemos ni por qué. Entonces, decirle, tenga la confianza de decírmelo, ujú. seleccionamos cuál podemos hacer y ya una vez que terminemos este tratamiento, si usted lo convence, si usted lee todos los pros y los contras, la verdad es que yo no puedo limitarle al paciente, yo no le puedo decir, no lo haga, ¿no? Porque si está en su haber y si está con su familia y su familia es lo que busca, pues no vamos a poder hacer nada, ¿no? Pero sí que tenga esa confianza con nosotros para guiarlo durante el proceso que tal vez durante la radioterapia no, o mejor durante la radioterapia no. Y si aún así el tratamiento no lo convence, no lo logramos curar y decide hacerlo, pues Pues que adelante. haga lo que él le convenza, que tenga la mayor información posible, ¿no? Y eso es lo que procuramos hacer. O sea, realmente es que el paciente tenga la confianza suficiente en nosotros Uh -huh. para decirnos qué es lo que quiere experimentar, ¿no? O sea, que le dijeron que la acupuntura, le dijeron que la cámara, este, Hiperbárica. hiperbárica, que le dijeron que si se tomaba el té de tila y que si se tomaba el vino de escorpión azul y que si se inyectaba, no sé, vitaminas y se tomaba unos chochitos, todo iba a funcionar. Que es bueno que nosotros sepamos todo ese tipo de cosas, ¿no? Claro, y también utilizamos, por ejemplo, el apoyo de especialidades que también no son muy conocidas como nutrición oncológica. Ok. Nosotros en el hospital tenemos un servicio muy fuerte de nutrición oncológica y de psicología, ¿no? Ujú, Porque a veces el refugio que el paciente está buscando es, y es algo que no, que como oncóloga no puedo descartar, es la fe del paciente, ¿no? El claro. hecho de buscar algo donde ellos puedan encontrar una esperanza y una fe. Y tal vez con el apoyo psicológico y con el apoyo de nutrición que les dé una mejor guía que tal vez nosotros a veces nos hace falta, no somos tan claros, pues a través de esos medios y de esos especialistas logren una tranquilidad en su alimentación, en sus hábitos y en su estado de ánimo. Justo estaba escuchando un artículo, o bueno, estaba leyendo un artículo acerca de esto de la nutrición, que muchas veces los pacientes con cáncer, por todos los medicamentos que están tomando, todo el tratamiento, incluso por cómo se sienten, la depresión y muchas cosas, a veces esta parte anímica no te deja comer. O sea, no quieres comer, no te da hambre, o incluso comer te da náuseas. Y entonces, muchas veces lo que han logrado hacer es darles a través de una paleta helada o de un jugo o algo por el estilo,
el suficiente aporte proteico y de vitaminas, etcétera, para que el paciente se pueda sentir bien sin náuseas y que pueda sobrellevar tanto físicamente como anímicamente el tratamiento. Entonces, yo creo que también justo por ahí va el hecho de que ustedes se apoyen con este tipo de especialistas, ¿no? Sí, porque se genera como un círculo vicioso, ¿no? Me siento mal, tengo náuseas, no como, me desnutro y entonces tengo anemia y entonces ya no puedo recibir el tratamiento, entonces me siento peor porque ya no puedo recibir el tratamiento. Sí, es un círculo vicioso desafortunadamente que intentamos romper con todas estas pues apoyo al paciente e incluso el grupo de apoyo entre pacientes, ¿no? Porque nos pasa muchísimo que en la sala de espera, ya sabes, que fulanita le dijo que se tiene que tomar el agua, pero pues su tratamiento no requiere de que llene vejiga o que tenga el estómago de cierta manera. Ujú. Entonces, es que mi médico no me lo indicó, ¿y por qué no me lo indicó? Y ella sí, y su tratamiento es mejor que el mío. Entonces, con pacientes que han pasado por el proceso, que han recibido cierto tipo de asesoramiento para platicar con otros pacientes, ¿no? Y que Ujú. se sientan escuchados, no a veces por los médicos, porque muchas veces nos dicen, ¿no? Pues usted no está pasando por eso. Y tienen Claro, razón. sí. Y la verdad es que, bueno, tú sabes, yo tuve cáncer de piel. Y cuando yo llegué con la dermatóloga, yo sabía que lo que me iban a quitar era cáncer, ¿no? Y yo estaba preparada mentalmente para el diagnóstico, porque yo sabía que era cáncer. Pero cuando me lo dijeron, sí, sí me deprimí cañón, ¿no? Y cuando tú me dijiste, no, tranquila, ya te lo quitaron, todo está bien, y yo te dije, pero es que me siento mal, ¿no? Y me hablaste por teléfono y todo esto. Y ponte Sí, protector solar, por favor. sí, me lo pongo todos los días, no te preocupes. Sí, sí. Pero sí, tener un médico que sienta empatía y que tenga esta sensibilidad para poder leer por debajo de lo que te está diciendo el paciente, que a lo mejor necesita el apoyo psiquiátrico incluso o psicológico, es súper importante. Y bueno, yo sé que tú lo tienes porque te conozco desde hace muchísimo tiempo, pero ¿qué más podríamos hacer para ayudarle a los doctores que nos escuchan e incluso a estas personas que nos están escuchando en este podcast? ¿Qué es lo que deberían de hacer cuando llegan y tienen un diagnóstico como este? ¿Y cómo deberían de enfrentarlo? ¿Tú qué les sugerirías? Como paciente, Ujú. yo creo que en lo personal, lo que he observado es que muchas veces es mucho más difícil recibir la noticia solos. Ujú. Entonces, ir acompañados de casi, casi con quien más confianza le tengas, porque en lo que tú estás procesando una cosa, el médico tal vez te esté diciendo, bueno, el siguiente paso va a ser este y este y este, y tú ya te perdiste en la consulta, Ujú. ¿no? Tú ya te perdiste en el tengo cáncer y Me voy ¡fum! a... Y tu cabeza empieza a desvariar, o sea, realmente dices, me voy a morir, todo va a estar mal, ¿qué le va a pasar a mi familia, etcétera, ¿no? Es correcto, y eso es independientemente del grado educativo, de si estoy casada, si estoy soltera, o sea la gente empieza a pensar en otras cosas y si no acompañada, de repente no nos escuchan, no nos terminan de, seguro señora, sí, ¿no? Y obviamente viene la lágrima y viene el sentimiento y qué mejor estar acompañados, sea familiar, sea el mejor amigo, sea la vez que muchas veces el apoyo puede ser de personas no relacionadas, no familiares. Y por el otro lado, siempre anotar las dudas y preguntas. No es clásico de que salen de la consulta, tienen la duda, a la próxima consulta le pregunta al médico, ¿no? Y ya en la siguiente algo le iba yo a preguntar y se Y me se me fue. olvidó. Entonces, no resolver dudas en una consulta médica, aunque sea
muy tonto, aunque sea, me afecta el pelo de gato, puedo convivir con, mi nieto, cosas así que para un paciente puede ser muy importante, es importante resolverlo, ¿no? Claro. Es muy bueno que el médico tenga esa apertura y ese tiempo, ¿no? Desafortunadamente las instituciones como el IMSS, sobre todo el ISSSTE, salubridad, a veces los médicos nos vemos cortos de tiempo. Por favor, no se moleste con su médico, entiéndanlo también, porque sí, el sistema médico en estos momentos, pues a veces está muy saturado. Ujú, así es. Bueno, Steph, la verdad es que ya se nos está acabando el tiempo. Yo podría seguir hablando contigo muchas horas acerca de muchos temas, porque es súper interesante hablar contigo siempre. Y muchísimas gracias por recordarnos que incluso en medio de un tratamiento fuerte como la radioterapia, la audición merece ser cuidada y el paciente merece ser cuidado. Y como es tradición en Escucha Esto, te vamos a pedir que nos propongas un reto para esta semana, para los pacientes, bueno, para las personas que nos escuchan. ¿Qué es lo que les sugerirías o qué es lo que les harías del reto que los motive a reflexionar y actuar sobre el tema que hablamos el día de hoy? Pues obviamente que valoren y platiquen con su familia si han notado que escuchan menos, Ok. ¿no? Yo creo que a veces los pacientes lo sospechan, los familiares lo observan pero nunca llegan a, oye, ¿qué tal si voy al médico para Ujú, valorar mi audición? ¿No? interesante. Muchísimas gracias por tu reto. Entonces, pregúntenle a sus familiares si ustedes se han dado cuenta que están perdiendo audición. E invítenlos a acudir con un médico audiólogo y si necesitan algún otro tipo de tratamiento, pues que lo reciban, ¿no? Y pues no cabe duda que la salud del paciente se construye en equipo, no en especialidades aisladas, y por eso tenemos esta red de amigos, esta red de compañeros que nos ayudan a llegar y a poder atender a los pacientes muchísimo mejor. Muchísimas gracias, Steph. Fue un placer platicar contigo. Siempre. Y nos vemos en una próxima, seguramente en otro podcast. Vamos a estar por aquí hablando con la doctora Stephanie Müller. Y hasta aquí llegamos en este episodio. Si te gustó, compártelo con alguien que no se lo pueda perder. Deja tus comentarios, tus preguntas y cuéntanos qué te gustaría escuchar más adelante. Este espacio también es tuyo, así que cualquier idea o tema es bienvenido. Nos escuchamos en la próxima y ya sabes, si amas oír, escucha esto.